Vamos a conocer al precio el día de hoy. Precio. ¿Qué es el precio? ¿Qué lo origina? ¿De dónde sale? ¿Quién lo mueve? Realmente no me interesa, ¿vale? No me interesa para nada porque nosotros vamos a ser analistas técnicos, ¿de acuerdo? Y todo mi entrenamiento es técnico, entonces eso es lo que vamos a ver. Sabemos que el precio, y por ahí quizás ya lo vieron en otro webinar mío, ¿no? Que el precio se mueve en ciclos, ¿vale? Y estos ciclos tienen 4 fases. La fase alcista, la fase bajista y un par de zonas planas que son los rangos o pausas. Y estas fases son las fases de acumulación y distribución, ¿no? Esas 4 las vamos a dividir solamente en 2 y vamos a decir que el precio está o en tendencia o en rango. El precio no puede hacer ninguna otra cosa, muchachos. Cuando el precio está en tendencia, no está en rango y viceversa, pero no puede hacer otra cosa el precio, ¿de acuerdo? Porque es un ciclo y está girando constantemente entre tendencia y rango. Y para eso vamos a definir el día de hoy estas dos, ¿vale? Vamos primero a definir la tendencia. ¿Qué es una tendencia o cómo definimos una tendencia? Normalmente, ustedes van a leer en los libros o en más videos de YouTube, qué sé yo, que una tendencia normalmente es una secuencia de máximos más altos y mínimos más altos o viceversa, ¿verdad? Máximos más bajos y mínimos más bajos en el caso de la tendencia bajista. Pero ¿qué es un máximo y qué es un mínimo, verdad? ¿Qué es un máximo y qué es qué es un alto y qué es un bajo? La respuesta es tan imbécil que no lo creerán. Un alto realmente es el punto más alto que existe entre dos bajos, entre dos puntos más bajos. Es así de simple, ese es un alto. Y un bajo es simplemente el punto más bajo que existe entre dos altos. Es así de fácil, ¿vale? Entonces, en esta secuencia es muy simple de ver que el alto es este, ¿no? Ese es el alto porque está entre dos bajos. Este es el alto porque está entre dos bajos. Este es el alto porque está entre dos bajos y así consecutivamente, ¿vale? ¿De qué me sirve saber esa información? Pues de que cuando yo lo dibujo así, se ve muy simple, ¿verdad? Pero si les empiezo a poner cosas como estas, ya la cosa se complica un poco, ¿no? Y mucha gente va a decir, sí, claro, pues está en tendencia alcista. Bueno, sí, sí está. ¿Y cuáles son los altos y cuáles son los bajos? ¿Vale? Bueno, pues el alto en este caso sería este de aquí, porque es el que está entre los dos bajos más bajos. O sea, este que es el más bajo y este que está aquí. ¿De acuerdo? A su vez, este es el más alto porque está entre este y este también, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a ver. De estos altos, ¿cuál es en realidad el que sigue? ¿Cuál es el alto más alto? Pues el que está acá, ¿verdad? Estos dos se eliminan a pesar de que son más altos que este. ¿Por qué? Porque se genera entre dos mínimos más bajos y es el alto más alto entre todos. Espero que esto quede claro. Y si no, en las gráficas lo vamos a ver. Entonces, es esa secuencia normalmente lo que se explica como tendencia. Bueno, a esa secuencia, muchachos, de altos y bajos consecutivos, nosotros lo conocemos como la lógica tendencial, ¿vale? Pero además, lo que nos va a dar la armonía del precio y que lo que nos va a dar la estructura del precio es algo que vamos a llamar dinámica precio-contratiempo. ¿Ok? ¿Qué es la dinámica precio-contratiempo? Si yo dibujo el precio, como normalmente lo vemos en nuestras gráficas, ¿no? En cualquier gráfica, el precio contra el tiempo, pues básicamente es cuánto precio recorro en cuánto tiempo, ¿verdad? Si yo quiero llegar al precio X, aquí, al precio X, tengo 1.000.000 de maneras diferentes de llegar. El precio puede llegar así, o el precio puede llegar así, o el precio puede llegar así, de cualquier forma, ¿verdad? Entonces, la dinámica precio-tiempo básicamente se va a referir al alcance en cuánto tiempo, o sea, la distancia recorrida y la velocidad del precio, ¿sí? Entre más vertical sea el precio, mayor velocidad tiene y siempre, invariablemente, vamos a ir o vamos a operar a favor de la velocidad, ¿vale? Este movimiento inicial es el más rápido, después le sigue este y después le sigue este. Es así de simple. En la vida real nunca lo vamos a medir, ¿vale? Nunca vamos a decir, cuando sea un movimiento cerca de los 79.4 grados, perdón, no porcentaje, 79 grados es un movimiento veloz. No, eso no va a pasar.
Eso simplemente se ve, no hay que medirlo, lo vamos a ver. Y obviamente este movimiento es mucho más lento que este, ¿verdad? Porque alcanza el mismo precio, pero en mucho mayor tiempo. Entonces, esa es la dinámica precio-tiempo y eso es lo que nos va a servir para determinar la armonía del precio. Ahora bien, una tendencia, muchachos, también la vamos a definir como que tiene algunos elementos, ¿vale? El primero es una lógica tendencial, que es la secuencia de altos y bajos, más una dinámica precio-tiempo, que básicamente se refiere a la distancia recorrida, la velocidad en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero también una tendencia, vamos a definir que debe tener una estructura, ¿vale? Una tendencia, vamos a decir que contiene cuando menos 3 impulsos y 2 retrocesos o pausas, ¿vale? Puede ser cualquiera de las dos, retrocesos o pausas. ¿Qué quiere decir? Que si yo dibujo esto, por ejemplo, ahí, eso ya es una tendencia porque tiene 3 impulsos y 2 retrocesos, ¿verdad? Ahí está. Si yo dibujo algo como esto, eso también es una tendencia porque tengo 3 impulsos y 2 pausas. ¿Sí? Pero si yo dibujo esto, eso también es una tendencia, porque puedo intercambiar indistintamente los retrocesos o las pausas. En este caso tendré los 3 impulsos, una pausa y un retroceso. ¿De acuerdo? Entonces también es una tendencia. Ahora bien, ¿en qué consiste la armonía? Y ahí viene lo interesante y lo que es la parte esencial, ¿no? de este webinar. Es lo siguiente. Primero vamos a definir un impulso, vamos a definir una pausa y vamos a definir un retroceso, ¿no? Que quizás eso aparentemente sea muy tonto, pero honestamente me doy cuenta que la mayoría de las personas no saben lo que es cada cosa, ¿no? Un impulso es un movimiento veloz, muchachos. Es un movimiento fuerte, es un movimiento vertical, ¿verdad? Recuerden que la velocidad tiene que ver con la verticalidad. Es un movimiento veloz, es un movimiento vertical. Eso es un impulso. Y normalmente los impulsos son más largos y más veloces que los retrocesos. ¿Qué es un retroceso? Es todo movimiento que sea o que esté en contra del movimiento principal o en contra de la tendencia. ¿De acuerdo? Si yo tengo un movimiento de esta manera y es largo y veloz, entonces un retroceso será algo que se mueve en contra. ¿De acuerdo? Después se me generará quizás otro impulso, que es un impulso, un movimiento rápido, un movimiento veloz y más largo que un retroceso, por supuesto, ¿vale? Y de esta manera se van formando las tendencias, ¿de acuerdo? Tengo también lo que son los rangos. ¿Qué es un rango? Un rango o pausa, fíjense bien. Hay muchas maneras de definir un rango o una pausa, ¿no? Muchos me dirán, no, eso es muy fácil. Un rango es cuando el precio está encerrado entre dos precios. Bueno, sí, pero si el precio es así, ¿no? Realmente está encerrado en el eje horizontal, realmente está encerrado entre dos precios o entre varios precios, ¿vale? Una manera muy simple en la que podemos comenzar a determinar un rango es cuando yo tengo un impulso, yo estoy esperando que me haga un retroceso y que me haga otro impulso. Eso es lo que estoy esperando, es lo que normalmente esperamos. Pero ¿qué sucede si en vez del impulso el precio solamente alcanza una cierta distancia, ¿vale? Y después baja. Bueno, en ese momento, muchachos, a mí se me forma, y lo verán aquí muy fácilmente, se me forma un triángulo, ¿vale? Ahí tengo un triángulo. Ese triángulo, lo que yo voy a hacer para determinar un rango es unir los dos giros, los dos puntos de anclaje de ese triángulo y los uno con una línea recta, ¿vale? Y lo que tengo que hacer enseguida es esta línea recta trazarle una paralela en el vértice opuesto del triángulo, o sea, por acá, ¿vale? En ese momento yo tengo determinado un rango. Cada que yo tenga un triángulo de cualquier forma, tengo un rango. Y atención, muchachos, todo lo que ocurra dentro de los límites de ese triángulo no me importa, ¿vale?
Los rangos los voy a encontrar y los voy a definir invariablemente con paralelas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces ustedes verán algo como esto, ¿no? Y luego vienen los especialistas, ¿no? Los grandes gurús y le dicen, no, es una formación de banderín. Ok. O de repente hace esto el precio. Ah, es un triángulo ascendente, ¿vale? Eso no sirve, muchachos. Realmente no me interesa, ¿ok? Vamos a ver cómo se operan estas cosas después, ¿no? Pero no me interesa. Yo voy a definir como paso número 1 un rango con paralelas. O sea que en este caso mi línea estaría acá y mi paralela acá. ¿De acuerdo? Y todo lo que ocurra adentro no me importa. Acá mi línea estaría aquí y mi paralela acá. Y todo lo que ocurra adentro no me interesa. Lo vamos a definir de esta manera. Al rango también se le llama pausa, ¿sí? ¿Por qué se le llama pausa? Imaginen ustedes que están viendo una película por ahí en Netflix, ¿no? Están viendo una serie o lo que sea. Están en play. Y de repente la serie, tienen que ir ustedes por algo de beber, por una botana, lo que sea, y le ponen pausa. ¿Qué significa una pausa? Una pausa significa que se va a detener temporalmente, ¿vale? Se va a detener a través del tiempo. No va a avanzar, no va a continuar a través del tiempo. Pero cuando ustedes llegan y le dan play de nuevo, ¿qué sucede? Pues la serie continúa donde se quedó, ¿no? O la película. Lo mismo ocurre con el precio, muchachos. En este caso, cuando el precio viene subiendo y entra en pausa, cuando salga de la pausa, la probabilidad más alta invariablemente será que rompa a favor del movimiento inicial. Es así de simple. Oye, Juan, pero yo he visto que esto a veces gira y se cae. Sí, y sí sucede. Estamos hablando de probabilidades, muchachos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de probabilidades. El precio siempre tendrá mayor probabilidad de romper a favor, o sea, darle continuación al movimiento previo a la pausa. Siempre. Y las pausas pueden ser tanto horizontales como dinámicas alcistas como dinámicas bajistas. Y eso es muy simple. Y es muy fácil de ver, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean alguna pausa, verán que hay dos tipos de pausa. Hay pausas por giros y hay pausas por acumulación. Acumulación. ¿Cómo son las pausas por giros? Bueno, se ven los movimientos muy claros del precio. Se ve algo así. ¿Sí? Exagerando un poco esto. Y en este caso lo que van a ver son estos giros que están por acá. Por eso se le llaman giros. Y es muy simple de ver y es muy fácil. Y verán que existen espacios vacíos entre las subidas y las bajadas antes de esos giros. ¿De acuerdo? Existen espacios vacíos. Estos son rangos por giros y normalmente son rangos que se dan en mayor tiempo, o sea, ocurren en más tiempo. Y la acumulación, los rangos por acumulación son simplemente rangos, ¿verdad? Son acumulaciones de velas donde no necesariamente se van a ver esos espacios vacíos. O sea, ustedes pueden tener un montón de velas ahí apiñadas, ¿vale? Y esto también es un rango, de igual manera. Y es así de simple, es así fácil. Bueno, muy bien. Entonces, ya definimos lo que es un impulso, ya definimos lo que es un retroceso y ya definimos lo que es un rango o pausa, ¿vale? Entonces, regresando al inicio, una tendencia, muchachos, tiene una lógica tendencial, que es la secuencia de altos y bajos, ¿verdad? Cada vez más altos, cada vez más bajos, lo que sea, más una dinámica precio contra tiempo, que se refiere a la velocidad y al alcance. Y además una tendencia deberá tener cuando menos 3 impulsos más 2 retrocesos o pausas. Indistintamente se pueden cambiar. Ahora bien, vamos a definir, además de la tendencia, vamos a definir un movimiento básico y simple. ¿Cuál es el movimiento más básico y simple? Yo lo llamo incluso el movimiento armónico simple, pero vamos a ver primero qué es la armonía. ¿Qué es la armonía, muchachos? Ahí viene. Pónganme mucha atención porque esto les va a abrir los ojos a ver las gráficas, ¿ok? Les va a abrir mucho los ojos. Pónganme atención.
La armonía se refiere a que si yo veo un impulso y un retroceso y luego otro impulso, ¿vale? Los retrocesos invariablemente, siempre los retrocesos, nada más los retrocesos, los voy a medir contra el eje vertical. Me interesa ver cuánto precio recorren en el eje vertical los retrocesos. Por lo tanto, lo voy a medir de aquí a aquí. Ese tamaño de retroceso, ¿no? No es necesariamente cuántos pips, simplemente a ojo, con mi vista. De tal forma que si yo acá tengo un impulso, yo tengo que esperar o voy a esperar un retroceso similar en tamaño a ese. ¿Vale? Similar. Vamos a suponer que ese fuera. Por lo tanto, aquí yo voy a tener que esta distancia en el eje vertical es similar a esta de acá. Pero además de que es similar, ¿qué tengo? Tengo 3 impulsos y 2 retrocesos. Por lo tanto, esta es una tendencia. Ya me cumple con el término de tendencia, ¿vale? Pero además, dado que los retrocesos, que también pudieran ser pausas, dado que los retrocesos o pausas son similares en tamaño entre sí, entonces hablamos de que tenemos una tendencia armónica. ¿Por qué se le llama armónica? Porque es una tendencia simple, es una tendencia balanceada, es una tendencia clara, es una tendencia muy fácil de ver y muy fácil de operar. Y eso es lo que le da la armonía, ¿vale? Hasta aquí quédense con este concepto, lo vamos a ir complicando un poco más. No me pregunten cosas, porque seguro se están preguntando, no, pero es que yo he visto que el precio hace esto. ¿Ahí qué? Bueno, vamos a llegar allá, denme tiempo, ¿vale? Entonces, esta es una tendencia armónica. Ahora bien, además de la tendencia armónica, tenemos un movimiento que yo lo llamo el movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Está compuesto simplemente de 2 impulsos más un retroceso o pausa. O sea, un impulso, un retroceso, un impulso. ¿Vale? En este caso, vamos, en el caso de la tendencia armónica, nuestra referencia son los retrocesos o pausas. Y ahí es donde vamos a medir la armonía, dijimos. Mientras que los retrocesos o pausas sean similares en tamaño entre sí, entonces esto es armónico. No me importa la longitud ni la velocidad de los impulsos. Atención, la armonía la vamos a medir invariablemente en los retrocesos o pausas. Eso es lo que nos va a dar la armonía. Pero en este caso no tengo otra referencia. ¿Cuál es mi referencia acá? Pues mi referencia son los impulsos, porque eso sí los puedo comparar. Un movimiento armónico simple será cuando el segundo impulso recorra en el eje vertical, una distancia mayor o igual al primer impulso. En otras palabras, si el segundo impulso recorre igual o mayor distancia en el eje vertical que el primero, entonces hablamos de que esto sí es un movimiento armónico simple. ¿Vale? Ejemplo, si yo pongo esto y luego un retroceso y luego el precio me hace esto, ¿será un movimiento armónico simple? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en el eje vertical la distancia que se recorre en el segundo impulso es mayor o igual a la distancia recorrida por el primer impulso, sin importarme el tamaño del retroceso. Es así de fácil. Si yo dibujo esto, hasta ahí eso no es un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque la distancia recorrida en el eje vertical del segundo impulso no es igual o mayor al primero. ¿Vale? Y en estos casos, muchachos, cuando no se cumple el movimiento armónico simple, normalmente el precio gira. Y eso lo vamos a ver después. O bueno, no lo vamos a ver hoy, pero sí se ve en el entrenamiento, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, ya tenemos definido todo eso. Entonces, fíjense bien, el precio, muchachos, ustedes saben, o espero que lo sepan, el precio siempre, para llegar de un precio A a un precio B, siempre, invariablemente, lo hace en impulsos y retrocesos. Eso seguramente lo han leído o lo han escuchado por ahí en algún otro lado, ¿no? Entonces,
Nosotros en este entrenamiento o en este webinar vamos a decir y vamos a definir en este instante que invariablemente el precio, fíjense bien lo que voy a decir, para llegar de un precio a otro, cualquiera, de A a B, el precio siempre lo hará con alguno de los dos movimientos que definimos. Con un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, con una tendencia de 3 impulsos y 2 retrocesos o con un movimiento armónico simple. Invariablemente lo hará de esa manera. Lo vamos a poner como una ley, ¿vale? Espérenme, hay algo que no definí aquí. Bueno, voy a terminar esto y ahorita les comento algo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De qué forma puedo llegar entonces yo de A a B? Solamente puedo llegar de dos formas. El precio me puede hacer esto, armónico, ¿vale? Una tendencia armónica, o me puede hacer esto. Solamente de esas dos formas el precio va a llegar de un punto a otro. Solamente de esas dos formas. Entonces, vamos a tomar esto como una ley a partir de hoy y les voy a demostrar que esto es verdad, ¿vale? Denme tiempo. Les voy a demostrar que esto es cierto, que es real y que es verdad. Fíjense bien. Lo que no definí es las pausas. ¿Cómo definir o cómo medir una pausa en una tendencia armónica? Bueno, dijimos que los retrocesos, solamente los retrocesos se miden contra el eje vertical, ¿ok? Solamente los retrocesos contra el eje vertical. Pero ¿qué pasa si yo en mi pausa es de esta manera? Puede ser alcista, ¿vale? O pudiera ser bajista. Una pausa, ¿vale? En estos casos, muchachos, la forma como vamos a medir el ancho o la distancia recorrida por la pausa será de esta manera. Digamos que vamos a medir el ancho de esa pausa, ¿vale? O en otras palabras es con una ortogonal, que no sé si conozcan el término, pero bueno, es básicamente con la perpendicular de las paralelas. Eso es. Acá, si es así, bueno, lo vamos a medir así. Esa es la distancia. Y en pocas palabras, si el tamaño de esa flecha roja es similar al tamaño de esa flecha gris, entonces tendríamos movimiento armónico. Por lo tanto, si yo tengo algo así, retroceso, por ejemplo, así, y luego tengo una pausa que me hace esto, así. Ok, yo voy a notar que tengo 1, 2, 3 impulsos y tengo un retroceso de este tamaño, ¿vale? Y tengo una pausa o rango de este tamaño. Y si el tamaño de esas flechas, si el ancho, si el recorrido, vamos, de este retroceso y el ancho de esa pausa son similares entre sí, entonces tengo una tendencia armónica, ¿vale? De igual manera, en los movimientos armónicos simples, yo puedo tener esto. Aquí no me importa, ¿verdad? El ancho del rango ni de la pausa, porque lo que voy a medir en realidad es la distancia recorrida en el eje vertical de los dos impulsos. Es así de simple, ¿vale? Entonces, regresando a donde nos quedamos, dijimos que vamos a tomar como ley que llegar de un precio A a un precio B, invariablemente lo voy a hacer con uno de dos movimientos. Será una tendencia armónica o un movimiento armónico simple, siempre. Bien, fíjense bien. Si yo inicié hablando el día de hoy con ciclos de precio, ¿vale? Yo les preguntaría, bueno, es más, lo voy a dibujar un poquito mejor, un poquito más horizontal. Vamos a suponer que este es un ciclo y por allá continúa quién sabe dónde, ¿no? ¿Cómo llego yo entonces del precio A al precio B en esa subida? ¿Cómo llego? Pues ya lo sabemos, ¿verdad? Ya lo definimos. Puede ser una de dos. Puede ser que quizás aquí yo haga esto. Una tendencia armónica puede ser. ¿Cómo llego de B a C en esa bajada? ¿Cómo voy a llegar? Pues probablemente igual, ¿no? Probablemente incluso me haga aquí una pausa de este tamaño y luego haga un retroceso y luego haga esto. Puede ser. ¿Cómo llego de C? Bueno, suponiendo que acá está D, ¿verdad? ¿Cómo llego de C a D? Pues probablemente en este caso haga un movimiento armónico simple y haga algo así, etcétera.
Pero aquí viene lo interesante, muchachos. ¿Cómo llego de A, del punto A, al punto X, al precio X? Y después, ¿cómo llego del precio X al precio 1? Y luego, ¿cómo llego del precio 1 al precio 2? Y luego, ¿cómo llego del 2 al 3? Y luego, ¿cómo llego del 3 a la B? Exactamente igual, haciendo cualquiera de los movimientos. O sea, puede ser aquí que quizás me hace un movimiento armónico simple. Aquí en la bajada quizás me hace una microtendencia armónica, ¿vale? Aquí en la subida de 1 a 2 probablemente me hace otra tendencia armónica, vamos a suponer, algo así. De 2 a 3 a lo mejor me hace un movimiento armónico simple, así. Y de 3 a B quizás otro movimiento armónico simple, vamos a suponer. ¿Vale? Y si me meto más allá todavía, ¿cómo llego, por ejemplo, de 3, de aquí de este precio, de 3 a W, por ejemplo, a W? ¿Cómo llego? Igualito, haciendo exactamente lo mismo. Una tendencia de 3 impulsos y 2 retrocesos o pausas, o un movimiento armónico simple que quizás haga esto. Y entonces, ¿qué sucede con esto, muchachos? Fíjense bien, ¿cómo llega el movimiento negro, que es el movimiento principal? ¿Cómo llegó? Pues probablemente ese movimiento negro pertenezca a un movimiento mucho mayor, ¿verdad? Que ni siquiera se vea en esta gráfica. Y entonces, el estar superponiendo, sobreponiendo armonías sobre armonías, vamos, tendencias armónicas sobre tendencias armónicas o sobre movimientos armónicos o viceversa, todo encimado para llegar de un precio a otro invariablemente con zigzags. A esto es a lo que le llamamos fractalidad. A esa superposición de armonías. Eso es la fractalidad, muchachos. ¿De acuerdo? Y la fractalidad no tiene absolutamente nada que ver con la temporalidad. ¿Por qué? Porque si se fijan, hasta aquí yo no he hablado para nada de algún time frame en particular, de ninguna temporalidad, para nada, ¿verdad? Nada. Y el precio invariablemente se mueve de esta forma. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Si yo sumo todos esos movimientos, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver que quizás para llegar de A a B, lo voy a redibujar acá, para llegar de A a B, en realidad la suma de esos movimientos quizás me dé algo así. Me dé algo así. Algo así. ¿Vale? Eso es. Y entonces yo voy a ver que mi armonía mayor o mi movimiento mayor en realidad es una tendencia armónica. Ahí. Pero dentro de esos movimientos, yo voy a tener movimientos menores, ¿verdad? ¿Cómo llego de aquí de A a aquí? Ah, pues con una micro tendencia armónica. Y de bajada tengo esto, etcétera, etcétera. Y esta gráfica, muchachos, ya se parece mucho más a una gráfica real del precio. ¿De acuerdo? Ahora bien, dado que estamos definiendo que esto es una tendencia armónica, al final de 3 impulsos y 2 retrocesos, a pesar de que no es una ley, hay altísimas probabilidades de que esto dé un buen retroceso fuerte o profundo, por así decirlo, y esto se va a parecer mucho a las ondas de Elliot, a los que son eliotistas, o bien que esto simplemente gire y ahora cree otra tendencia, pero bajista. ¿De acuerdo? Y recuerden, dentro de estos movimientos pequeñitos también hay más movimientos pequeñitos, muchos más. Y eso es lo que da justo la fractalidad del precio. Y entonces vamos a tener gráficas como estas. ¿Vale? Vamos a hacer entonces un ejercicio. Voy a limpiar esto. Vamos a ver el eurodólar entonces. Fíjense bien. Eurodólar. A ver, CRKT Edit, GBP USD H4. Repito, enfatizo, la temporalidad no me importa. ¿Ok? No me interesa la temporalidad.
lo va a hacer igualito en cualquier temporalidad y se los voy a demostrar en un momento más. Vamos a ver, muchachos, fíjense bien. Si yo me muevo en la gráfica, que es aquí, o me puedo ir para atrás, o me puedo ir a cualquier lugar que yo desee, voy a ver y voy a definir entonces cómo voy a descubrir yo mis diferentes temporalidades. Vamos a ir siempre de mayor a menor, ¿ok? Para esto, yo voy a observar cuál es mi máximo y mis mínimos más altos de toda mi gráfica, de izquierda a derecha, ¿ok? Y entonces yo voy a ver que de izquierda a derecha el mínimo más bajo que tengo hasta este momento es aquí. Y ese es mi precio A. Y el alto más alto que tengo en toda mi gráfica quizás va a ser este, B. Y de ahí el mínimo más bajo que tengo es este y quizás sea mi C. Y vamos a descomponer entonces y vamos a descubrir las fractalidades en esos movimientos, ¿vale? Lo voy a marcar con la herramienta de aquí mismo para que no se me borre, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí A. Voy a poner aquí A. Voy a poner que acá fue B. B. Y voy a decir que acá fue C. Vamos a ver. De A a B, muchachos. ¿Cuál es el retroceso o pausa más grande que existe? El más grande. Pues es de aquí, de este máximo hasta acá. Ese es el movimiento que va en contra, ¿verdad? Es el más grande que existe. Por lo tanto, para yo llegar de A a B, lo hice con un movimiento así. Este movimiento no me completa armonía, por ende, tiene altísimas probabilidades de girar. Y eso ya lo dijimos, ¿vale? Y de B a C, ¿cómo llego? ¿Cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Pues es este de aquí. Vean este rango, qué perfección de rango, ¿verdad? Tengo un impulso, una pausa y un impulso que no me completa la armonía. Y por ende, gira. ¿Vale? Cuando no completa armonía, gira. Bueno, ya descubrimos entonces los movimientos más grandes y los voy a marcar con otro plumón para que no se me pierdan. Ok. Es de aquí a aquí, aquí, acá, y el otro es de aquí, pausa, y acá. Esos son. Ahora bien, ¿cómo llego del precio A al precio 1? ¿Cómo llego del 1 al 2? ¿Cómo llego de 2 a B? Vamos a ver. De A a 1, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Pues probablemente sea este de aquí. Ah, una cosa muy importante, muchachos. Para medir las armonías, para medir las distancias, hay que hacerlo con los cuerpos, ¿sí? Las mechas no cuentan. No lo vamos a hacer de esa manera. Y aquí, entonces, este de aquí va de aquí a aquí, ¿vale? ¿Qué me toca ahora? Medirlos. Vamos a medir. En el eje vertical, esos retrocesos, lo voy a medir. Y de aquí a aquí lo voy a medir. Más o menos ahí, ¿no? Más o menos. Y la pregunta es, ¿se parecen? ¿Son similares los tamaños de esas flechas? ¿Sí o no? ¿Recorren más o menos la misma cantidad de pips en el eje vertical? ¿Sí o no? La respuesta es sí, porque sí son similares. Por ende, yo tengo ahí, muchachos, una tendencia armónica. Impulso, retroceso, impulso, ahí está el retroceso, impulso hasta aquí. ¿Vale? Ahí está. Ahora bien, de 1 a 2, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Yo puedo ver claramente que es desde este mínimo hasta este máximo. Ese es el más grande, ¿vale? Ustedes me podrán decir, oye Juan, pero ¿qué tal este retroceso? ¿Pudiera ser? Pues pudiera ser, pero me parece que este es más grande, ¿no? Este definitivamente no es, porque ese es más chico que cualquiera de estos dos incluso, ¿cierto? Por lo tanto, ese es el más grande y es lo que hay. Y dado que es el más grande y ya no hay más movimientos, bueno, entonces yo ya terminé. Y lo que tengo es que de 1 hasta 2, lo que tengo es el movimiento más grande que es este, impulso, retroceso, impulso. Y tengo un movimiento armónico simple. Bien. De 2 a B,
¿cuál es el retroceso o pausa más grande que existe? Es clarísimo que es este de aquí. Espero que para ustedes también sea claro. Y no hay ningún otro que se parezca. De todo el segmento 2 a B, no hay ningún otro segmento, perdón, no hay ningún otro retroceso o pausa similar en tamaño a ese. Por lo tanto, también ya terminé. Y simplemente marco impulso, retroceso, impulso. ¿Qué tengo, muchachos? Un movimiento armónico simple. También. Ahora bien, vamos acá. De B a... ¿Qué número me sigue? De B a 3. ¿Sí, no? De B a 3. Dijimos que dentro de los rangos no nos importa, ¿cierto? Nada. Por lo tanto, los rangos los vamos a ignorar. Todo esto lo vamos a ignorar y solamente vamos a tomar los impulsos, o sea, este y este. ¿De acuerdo? Solamente impulsos, retrocesos. Impulsos o retrocesos es donde buscaremos las armonías. Dentro de rangos nunca vamos a operar. Por lo tanto, no los vamos ni siquiera, nos vamos a tomar la molestia de buscarlos. Entonces, de B a 3, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Espero que ustedes puedan ver que aquí hay un triángulo. Miren ahí, ¿verdad? Ahí está el triángulo. Y entonces yo tengo ahí, con mi paralela, tengo un rango. Oye, Juan, pero es que aquí hay otro rango. Sí, es verdad. Pero ¿cuál de ellos es más grande? Es ese de ahí. Por lo tanto, no tengo ningún otro, desde B hasta 3, hasta aquí, no tengo ningún otro retroceso pausa similar en tamaño a ese. Entonces ya terminé. Tengo un impulso, ¿vale? Ahí, pausa, impulso. Y eso me convierte en un movimiento armónico simple. Y finalmente, de 4 hasta C, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Probablemente sea este ranguito que está aquí. Micro ranguito, ¿verdad? Ahí. Y es lo único que tengo. Por lo tanto, tengo impulso, pausa, impulso que no completa armonía y por lo tanto gira. ¿Vale? Bien, vamos a un nivel más abajo todavía. Vamos a ver, todavía tenemos rango de movimiento. Vamos a definir de A a... ¿Qué puedo poner? De A, B, C, D, E. Vamos a ponerle de, qué sé yo, de a 1 romano, que es aquí, y luego a 2 romano, y luego a 3 romano, y luego de 3 a 4 romano, y finalmente de 4 a 1. ¿Vale? ¿Qué tengo? Bueno, de a 1 romano, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Pues yo tengo dos. Tengo este y este, que este es un retroceso que yo lo mido de esta manera. Y aquí yo tengo este aquí, y yo lo mido de esta manera. La pregunta es, ¿el tamaño de esas flechas son similares entre sí? Ojo, nunca estoy diciendo iguales, ¿verdad? Estoy diciendo similares en tamaño. ¿Son similares? Por supuesto que sí. Por lo tanto, ya terminé, son las más grandes que hay. Y yo trazo entonces de A aquí, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué tengo? Tendencia armónica, ¿verdad? 3 impulsos, 2 retrocesos. Muy simple. De 1 romano a 2 romano, el retroceso pausa más grande, pues el único que hay, que es este de aquí. ¿Sí? Que va de aquí a aquí. Y es lo único que hay. Por lo tanto, de 1 romano a 2 romano tengo impulso, retroceso, impulso. Movimiento armónico simple, muchachos. El precio hace siempre lo mismo. ¿Vale? De 2 a 3, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Pues el único que hay, que es este, ¿verdad? Ese rango. No hay ningún otro. Desde 2 romano hasta 3 romano no hay ningún otro. Entonces ya terminé. Y tengo impulso, pausa, impulso, que el segundo impulso es igual o mayor que el primero. Por lo tanto, tengo movimiento armónico simple. Bien. De 3 a 4, retroceso pausa más grande que existe. Lo único que tengo es este triángulo que está aquí, miren. Ahí. Es lo único que hay. Ahí. Por lo tanto, tengo el primer impulso ahí metido y el segundo acá. ¿El segundo es mayor o igual al primero? Sí. Movimiento armónico simple. Y de 4 a 1,
retroceso pausa más grande que existe, pues el único que hay, que es este de aquí. Este es el más grande. Espero que lo puedan ver. Existe este, pero ese no es más grande, ¿vale? Por lo tanto, yo ya terminé. Lo voy a marcar, ¿con qué color lo marco? A ver, ¿este qué color es? Bueno, es negro, da igual. Es ese. A ver, no, esperen. Un color que no sé. Con gris, ok. Y entonces lo que tengo es este de aquí, que es lo que hay. Y ya terminé. Entonces tengo impulso, retroceso, impulso. ¿La distancia en el eje, contra el eje vertical del segundo impulso es igual o mayor al primero? Sí. Tengo un movimiento armónico simple. Bueno, me parece que sí. Parece que sí. Movimiento armónico simple. Y listo. De 1 a 5 romano. De 5 a 6 romano. Y de 6 a 2. Vamos a ver. De 1 a 5 romano, retroceso pausa más grande que existe. Pues es este de aquí. Tengo impulso, retroceso, impulso que no completa armonía y gira. ¿Vale? Repito, el cuándo va a girar, en qué momento, eso se ve en el entrenamiento, eso no es tema del día de hoy. ¿Vale? Y ahí está. De 5 a 6 romanos está muy complicado ahí, pero ustedes van a ver que tengo básicamente esto. Y ahí termina. Y tampoco completa y gira. ¿Ok? Y de 6 a 2, ¿qué tengo? Pues tengo una pausa aquí, muchachos, clarísima. Miren, una pausa por acumulación. Sí se ve, ¿verdad? Y tengo impulso, pausa, un pequeño impulso. No completa armonía, por tanto, gira. Ahí está. De 2 a 7 romano. ¿Qué tengo? El retroceso pausa más grande, pues el único que hay, que es este. Impulso, retroceso, impulso. ¿El segundo impulso es mayor o igual al primero? Sí. Movimiento armónico simple. Bien. En este no tengo nada, es un solo impulsito. Y finalmente ¿qué seguiría? De 8. De 8 hasta B. Retroceso, pausa más grande, pues el único que hay que es este. Impulso, retroceso, impulso que no completa armonía y por ende gira. Ahí está. ¿Vale? Aquí no hay nada. Y aquí, fíjense bien, dijimos que dentro del rango no nos vamos a meter, ¿verdad? Pero ahí sería el 9, ¿verdad? Sería el 9 romano. De 9 hasta 3. ¿Qué tengo? Lo único que hay es esta pausita que ya la habíamos detectado antes. Y es un impulso. Pausa, impulso, que sí completa armonía. Por lo tanto, tengo también un movimiento armónico simple. ¿Vale? Ahora bien, ¿de qué jodidos nos sirve saber esto, no? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues hacer dinero, ¿verdad? O sea, todos perseguimos eso, ¿estamos de acuerdo? Todos estamos queriendo hacer esto. Este es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final es hacer dinero. Bien, imaginen ustedes, y me voy a ir a otro lado de la gráfica, cualquiera, ¿vale? Imaginen ustedes que están, por ejemplo, es más, antes de ir a las gráficas, imaginen ustedes que ven un impulso, un retroceso y el precio empieza a girar a su favor. Y ustedes por alguna razón entran en compra ahí, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo de ganancia? Por alguna extraña razón, toda la gente me dice, no, pues el máximo, o sea, ahí está mi objetivo de ganancia, ¿no? Yo ahí pondría mi TP, mi Take Profit. Bueno, pues con lo que saben el día de hoy y tomándolo como ley, ¿vale? Lo que vamos a esperar es un segundo impulso similar en tamaño, más bien igual o mayor en tamaño al primero. Yo proyecto ese movimiento y mi take profit pudiera quedar perfectamente acá. Por lo que mi movimiento que yo espero es que llegue acá. No necesariamente con la misma velocidad, pero sí que llegue al mismo nivel de precio proyectado. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver acá. Imagínense que yo veo, por ejemplo, vamos a suponer este impulso con este retroceso. ¿Vale? Y yo proyecto ese impulso. Es más, lo voy a hacer con la herramienta. Acá. Ahí. Y yo lo único que tengo que hacer es proyectar ese impulso, ¿vale? Y yo voy a esperar que llegue allá arriba. Si no llega, tomo otras decisiones, pero yo espero que llegue allá.
En este caso no llega y gira, ¿vale? Que repito, eso se ve después en otra fase del entrenamiento. Pero ¿qué les parece si yo propongo este? Imaginen que yo veo este retroceso ahí, impulso, y lo proyecto después de ese retroceso. Vean a dónde llega. Justo ahí. Y si yo vuelvo a proyectar ese retroceso, ¿a dónde llega? Justo ahí, muchachos. Y en este caso, yo tengo 3 impulsos, 2 retrocesos, por ende, tengo ahí una tendencia armónica. Al final de 3 impulsos y 2 retrocesos, o al final de una tendencia de 3 impulsos, como lo dije en un principio durante la explicación, esperamos normalmente un giro, porque es fin de tendencia, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a esperar los esquemas de extremo que también están explicados en un webinar, por ahí. Y ahí está mi operación. Y resulta que soy ganador, ¿verdad? ¿Qué pasa? Imagínense este caso. Yo observo este impulso hasta el mínimo más bajo, ¿verdad? Y entonces después del retroceso, yo proyecto ese retroceso. A partir de ahí, ¿el precio llega o no llega? Claro que llega a ese nivel de precio. Llegó ahí justo. Ahí está mi profit. Mi profit no está aquí. ¿Vale? Si yo opero este impulso y pausa, y yo estoy esperando, dado las probabilidades de que esto es que rompa a favor del impulso, entonces, ¿dónde estará mi proyección de movimiento? Pues muy simple. Yo trazo de aquí a aquí, proyecto ese movimiento y ahí voy a tomar mis profits. Puedo tomarlos ahí. Yo espero que llegue ahí el precio, después de hacer la pausa aquí. ¿Sí? Espero que esté quedando claro, ¿eh? Cuando ustedes vean esos tipos de movimientos tan claros, tan limpios, créanme, pueden hacer mucho con eso, ¿no? Y cuando no complete, les digo, bueno, pueden tomar otras decisiones, pero eso no se ve en este tema. Después de incluso aquí, miren, después de este impulso y ese retroceso, yo proyecto acá, y claro que llega mi TP por acá. Después de este impulso, yo proyecto después del retroceso, y claro que llega también. En este caso, si yo proyecto este impulso después de ese retroceso, este no llega, y aquí es cuando hay que tomar otras decisiones sobre la operación. Pero si me las da, yo le sigo tomando, ¿verdad? Lo que el precio me ofrezca. Es así de simple. Entonces, de esta manera se desmenuza mejor el precio. Un consejo es que mantengan su gráfica comprimida, ¿vale? Manténgala comprimida, no vean las gráficas aquí, muchachos. No las vean ahí con un zoom adentro, ni tampoco con un zoom tan afuera, ¿vale? Véanla, si utilizan TradingView, hasta ahí, ¿no? Donde se vea el movimiento. Lo que buscamos son movimientos del precio, no buscamos velas. No buscamos velas, buscamos movimientos del precio. ¿De acuerdo? Y una vez que el precio complete el ciclo, pues normalmente va a girar. ¿Vale? Y ahí se dan los giros. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios más. A ver, vamos a tomar esta gráfica donde sea, si por ejemplo en un momento dado ustedes no saben si este es el A o debería ser acá la A o qué pasa con esto, ¿verdad? Olvídenlo, no pasa nada. Tómenlo simplemente de los máximos y mínimos más notorios o más claros que ustedes puedan ver en su gráfica. Por ejemplo, acá, este seguro es un nivel, aquí podría ser otro y aquí podría ser otro, ¿no? De tal manera que tengan este movimiento grande. Si es eso, ignoren lo demás. No pasa absolutamente nada si lo ignoran, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, por ejemplo, vamos a tomar estos como ejemplo. Le vamos a poner aquí A, B, acá arriba, C. Ojo, con el simple hecho de marcar el ABC, ustedes ya tienen el nivel 1 completado. Ese es el nivel 1, así nada más. Y es el único texto que van a colocar. Todo lo demás va a ser líneas de colores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de A a B, en el segmento A a B únicamente. Todo lo demás no me interesa. Estoy hablando simplemente
de aquí a aquí, nada más, ¿sí? De ahí a ahí, ¿cuál es el retroceso o pausa más grande que existe en todo el segmento A, B? Pues habrá que verlos, hay que marcarlos. Yo puedo marcar, por ejemplo, yo puedo ver aquí un ranguito, puedo ver un retroceso aquí, puedo ver otro retroceso acá, puedo ver quizás otro rango aquí, miren, ahí con su paralela, ¿verdad? Ahí. O quizás ustedes me digan, no, Juan, es que ese no. ¿Y por qué no mejor este? Bueno, si ese es el que ves, marquen ese, no tengo problema. Ahí. Y quizás acá un último retroceso que en realidad sería parte como del rango, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahí está. Y de esos, ¿cuál es el más grande? Es solo cuestión de medirlos. Por ejemplo, el rango sabemos que lo medimos en ortogonal, así. Y los retrocesos en vertical. Entonces yo los voy a medir simplemente. Puedo marcarlos o puedo medirlos visualmente nada más, ¿no? Y aquí es clarísimo que este es el más grande. Entonces ya tengo uno elegido. Lo único que tengo que hacer es dejar ese, ¿vale? Lo dejo acá. Bien, y la siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿existe algún otro retroceso pausa similar en tamaño a ese que ya tengo dentro de todo el segmento que estoy analizando? O sea, el segmento AB, hasta ahí nada más. Todo lo demás no me interesa. ¿Existe algún otro? Si la respuesta es sí, pues lo marcamos. Si la respuesta es no, como en esta ocasión, pues ya terminamos, ¿no? Vamos a suponer que este fue también similar. Pues ya terminé y yo tengo que trazar la estructura con respecto a eso. Lo único que me falta es marcar los impulsos. Entonces sería impulso aquí, acá y ahí. Y listo. Ya tengo mi nivel 2 de armonía en un color. ¿Vale? Y bien, de B a C, ¿cuál es el retroceso pausa más grande que existe? Yo creo que no hay ninguna duda en que este de aquí es el más grande, porque no hay otro. Recuerden que la intención siempre será buscar secuencias de altos más altos y mínimos más altos o viceversa, ¿de acuerdo? De tal forma que si ustedes, por ejemplo, llegan a tener una situación como, ¿qué les parece esto, por ejemplo, verdad? Ahí. Y ustedes no saben si ponerlo en este mínimo o en este mínimo, ¿no? Así. ¿Cuál sería el mínimo más bajo entre esos dos? Pues el de la izquierda. Por lo tanto, ese es el nivel que debe quedar. Y así es como se debe trazar. Siempre busquen eso. Por ejemplo, acá el máximo es bueno, pero el mínimo me podría confundir entre que si es este o es este. No, es del máximo más alto al mínimo más bajo que exista. ¿Cuál es el más bajo? El que está más abajo, pues es ese. Es por eso que ese es el que está marcado. Bien, ya que tenemos eso entonces, pues ya terminamos, ¿no? Con el retroceso de acá y simplemente tiro los impulsos, que es lo que me hace falta. Ahí está. Y ya terminé mi nivel 2 también en el segmento BC. ¿Qué sigue ahora? Sigue bajar un nivel más. ¿Cómo bajo de nivel? Cada uno de estos segmentos, digamos de ABET, yo tengo 5 segmentos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, el azul este que está acá. Cada uno de ellos lo voy a tomar como si fuera el original AB que hicimos. Y es por eso que yo les pongo otro número. Estos números no los coloquen en texto si no quieren, ¿vale? Pero yo para identificarlo y podérselos explicar lo voy a marcar. 3, 4, B. Entonces me voy a enfocar únicamente en el segmento A1. Nada más ahí. ¿Cuál es el retroceso o pausa más grande que existe de A a 1? Bueno, pues como lo habíamos visto, aquí tenemos un retroceso, una pausa, perdón. Aquí hay un retroceso, aquí hay otro, ¿no? Quizás aquí habría otro. ¿Cuál es el más grande? Pues a todas luces, este es el más grande y además en todo el segmento A1 no existe ningún otro que sea similar en tamaño a ese. Por lo tanto, yo ya terminé. Lo único que tengo que hacer es marcarlo y aquí y hasta el final. Y ya cumplí con el segmento A
1 hasta ahí. Y voy con el siguiente segmento. El siguiente segmento es el 1 a 2. Aquí adentro. Retroceso, pausa más grande que existe. Me parece que alcanzan a ver que ahí hay una pequeña pausita. Pues eso es lo único que hay. Y ya terminé. Marco los impulsos y ya terminé. Y finalmente de 2 a 3, ¿cuál es? Bueno, pues ya habíamos visto que aquí había una enorme pausa, ¿no? Aquí. Tiren paralelas, recuerden, paralelas, siempre paralelas, ¿no? No logro ponerla bien. Algo así es la paralela. Y no hay más grande ahí. Por lo tanto, también ahí, pues ya terminé, ¿no? Yo puedo marcarlo, recuerden, con diferente color para que se distinga. Impulso, pausa, impulso hasta el 3, porque ese es el segmento que estoy analizando. Si en el segmento 3, 4 no hay nada o está así de apretado, igual el segmento 4AB, no importa, no lo pongan, no vale la pena rayar de más. Y ustedes ya terminaron ahí el nivel 3 de armonía. Ya nada más faltarían los segmentos verdes, ¿verdad? Este y este. Pues repito el proceso, simplemente los puedo enumerar aquí 1, 2 y voy en el segmento B1 hasta el 1 nada más. Dentro de este segmento, esa raya, en el segmento B1, ¿cuál es el retroceso o pausa más grande que existe? Pues yo solamente alcanzo a ver este. No hay otro. Pues ya terminé y lo marco ahí, hasta ahí y de ahí hasta el 1, porque no hay más ahí en medio. De 1 a 2, ¿qué hay? Pues podríamos ver que quizás aquí tengo aquí un retrocesito, tengo aquí una pausa, miren, ahí está una pausa con su paralela. Aquí hay otro retrocesito, ¿no? ¿Cuál es el más grande? Pues me parece que es este. Si hay algún otro similar, lo ponen. Y si no, se quedan con ese y ya acabaron. Lo trazo entonces de aquí a aquí, trazo el retroceso y hasta que termine el segmento. Y ya terminé el segmento 1, 2. Y finalmente de 2 a C. Retroceso o pausa más grande que existe en el segmento 2C, pues está este retroceso de ahí, que es el más grande y no hay otro. Igual, lo marco simplemente del inicio ahí y de ahí hasta el final. Y ya terminé. Y hasta ahí completé ya mi análisis de este pantallazo hasta el nivel 3. Tomo el pantallazo y esto es lo que voy a enviar. Voy a hacer un ejercicio más. Vamos a ver. Por ejemplo, miren, otra cosa. Si ustedes de repente se encuentran con esta situación que no saben si hay ABC o no, no lo hagan. Muévanse a otro lado donde para ustedes sea claro que esté el ABC. Vamos a hacer este, que es un poquito más complicado. Fíjense bien. El mínimo más bajo que me encuentro, pues está aquí, ¿verdad? A. Oye, Juan, ¿pero no sería ese el más alto? No, porque yo no sé si detrás de eso realmente hace un flip, hace un giro, o si venía de más arriba. Yo no lo sé. Yo necesito ver que hay un giro claro, ¿vale? Un giro claro acá y que este es un mínimo válido. Así es que por eso coloco la A ahí. ¿Dónde sería la B? ¿Aquí o acá? En realidad es siempre con el más alto. Sería acá. Ahí voy a colocar la B. Y la C puede ser aquí. La pueden marcar si gustan. Pero es el mismo caso de acá, ¿no? Yo no sé si esto realmente continuó bajando o si a partir de ahí es que giró. No lo sé, y como no tengo esa información, la puedo ignorar. Por lo tanto, me voy a quedar únicamente con el segmento AB. Nada más. Entonces ya tengo, por el simple hecho de marcar AB, ya tengo mi nivel 1 completado. Voy por el nivel 2. Retroceso o pausa más grande que existe. Bueno, yo puedo ver que está desde el más alto. ¿Cuál es el más alto entre este y este? Me parece que está al mismo nivel. Puedo tomar el que sea. En caso de que tengan esta situación, tomen siempre el de más a la derecha, porque es el último, es el más nuevo. Lo tomaré desde aquí, pum, hasta el mínimo más bajo. En esta ocasión está al mismo nivel, también tomo el de la derecha. Ahí está. Bien, en el segmento AB, ¿existe algún otro retroceso pausa similar a ese?
Quizás ustedes me puedan decir, claro que sí, Juan, mira, está este de aquí a aquí. Bueno, vamos a analizar ese caso. Recuerden, de nuevo, lo que buscamos es secuencias de altos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. En esta ocasión, si yo voy subiendo porque voy de A hacia B, es una subida, yo tengo que ver algo como esto, una secuencia alcista. Está este máximo, está este mínimo, pero resulta que este máximo no es más alto que el anterior. En este caso domina esta armonía, este retroceso es más grande que este automáticamente. Y este, a pesar de que sí es más alto que este, yo no tengo esa secuencia que estoy buscando. Por lo tanto, en este caso, esto lo podemos ignorar. Oye, Juan, pero es claro que es un retroceso ahí, ¿no? Sí. En este caso es cuando tenemos las secuencias, no las secuencias, sino más bien los mínimos y los máximos ambiguos. Es decir, que este máximo, la distancia al máximo anterior o entre este mínimo y este mínimo, la distancia en vertical de ambos es prácticamente nula. Por lo tanto, tenemos la situación explicada de cuando el precio va haciendo esto. El siguiente máximo logra superar un poco, pero luego gira, ¿no? Que puede ser eso o puede ser, en este caso es al revés, que hace el máximo y el otro se queda ligeramente corto y luego gira, ¿no? En ambos casos lo que tenemos es el triángulo. Aquí hay el triángulo y ahí tengo que marcar la línea uniendo las bases del triángulo con su paralela en el extremo opuesto, como explicado en el video. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Pues justo eso, ¿no? Tenemos un rango enorme de aquí a aquí y la paralela en el extremo opuesto. Paralela en el extremo opuesto. Aquí está el triángulo, muchachos. Ahí. Aquí está el triángulo, ¿vale? Oye, Juan, pero este no toca el flip. No importa, eso está explicado. Lo que sí debemos tener en cuenta es que todo el rango esté contenido entre esas líneas. Eso sí es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que quizás ustedes lo vean así. Juan, es que yo lo puedo tirar aquí y en el extremo opuesto la paralela acá, mira. Acá. Bueno, si yo veo eso, esto queda fuera del rango. Por lo tanto, ese no puede ser el rango. ¿Vale? El rango tendrá que ser algo que contenga a todo el movimiento. Algo aquí y su paralela. Y en ese momento, a pesar de que este no toca la línea, está contenido en el rango, ¿cierto? Así es que así lo vamos a marcar, así lo vamos a dejar. Y ya lo dijimos, todo lo que esté dentro del rango nos vamos a olvidar totalmente de ellos. Por lo tanto, ya terminamos. Marco el impulso, el rango y el último impulso. Puede ser desde aquí, puede ser virtual desde la línea hasta acá, da igual. El punto es indicar la armonía. Lo puedo dejar así incluso y no pasa absolutamente nada. Y ya terminé mi nivel 2 de armonía. Y vamos por el nivel 3. Dado que dentro del rango no me interesa ver nada, bueno, pues solamente voy a ver de A a 1, ¿vale? Que sería básicamente ese impulso. Y en todo caso tendría que buscar el impulso de acá, que sería el 2, a B. No tiene caso porque no hay absolutamente nada. Por lo tanto, me voy a enfocar únicamente a 1. De A a 1, retroceso o pausa más grande que exista. Bueno, yo veo aquí un rango muy lindo, muy perfecto, ¿no? Con sus paralelas, muy bien. Aquí veo otro ranguito, una pausita, aquí. Acá veo un retroceso de este tamaño. Y nada más. Vamos a medirlos, ¿no? ¿Qué les parece si yo mido, recuerden, los retrocesos en vertical, aquí, y mido los rangos en ortogonal? ¿Cuál es más grande? Pues a todas luces, este es ligeramente más grande que este, ¿vale? Pero en realidad son similares. Si los vemos sin las líneas marcadas, observen. Y yo solo lo pongo así. Son similares, ¿no? Lo pueden considerar como similares.
Bueno, si es así, pues así lo consideraremos y así lo terminamos. Ya no hay más que hacer. Marco la línea de aquí hasta allá y de ahí hasta acá, ¿no? Este fue retroceso, no rango. Y ya terminé el nivel 3. Listo. Tomo el pantallazo y eso es lo que voy a enviar. Nada más. Para que se vea de forma limpia, lo que tengo que enviar en realidad es A, B, la paralela, así, marcada de esta manera. Sean limpios en su trabajo, por favor. Y simplemente en otro color voy a marcar así. Así de limpio deben entregarme el trabajo. O bueno, deben enviar el trabajo. Así de limpio. Y listo. Lo que se pide en esta ocasión de tarea, deberán enviar, muchachos, 20 capturas de pantalla, así como lo mostré. Así, 20 capturas hasta el nivel 3 de armonía en cada una de esas capturas, en cada uno de esos pantallazos. No es necesario colocar texto, solamente con que coloquen líneas es suficiente. Nada más. Esa es la tarea para este ejercicio. Gracias.